Bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, listos y dispuestos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a darle primeramente gracias a Dios por sus bondades, su amor, el privilegio de estar acá una vez más. Y vamos a pedirle al Señor que haga su maravillosa voluntad en este día a través de su palabra y de su Espíritu Santo, quien es quien aviva la palabra en nuestros corazones. Así es que oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio, Señor, de conocerte. El privilegio, Señor, de haber sido hechos hijos tuyos por medio de Jesucristo. El privilegio, Señor, de ser un santuario viviente para tu Espíritu, Señor, para tu palabra, para el Cristo. Gracias que de entre todos los habitantes del mundo nos llamaste, nos elegiste a nosotros, nos apartaste para ti, para conocerte, para crecer en ti, para darte a conocer a otros. Gracias, Señor, por el tremendo privilegio. Te amamos, Padre, y te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir a tu mesa, sentarnos a la mesa y comer de los manjares espirituales que tienes dispuestos para nosotros hoy. Gracias porque siempre tienes una buena mesa servida. En el nombre de Jesús oramos, Padre, que unjas tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, la hagas vivir, la vivifiques en nuestra mente en el momento en el que la recibamos, Señor. Vivifícala en nuestros corazones, Señor, y marca nuestra voluntad con tu palabra. Señor, escríbela en las tablas de nuestro corazón y ayúdanos, Señor Dios, a seguir adelante, progresando, creciendo, Señor, enderezando nuestros caminos más y más y alineándolos, Señor, a tu maravillosa verdad. Bendice pues la palabra que vamos a recibir hoy, bendícela en el corazón y en la vida de cada persona que la va a escuchar, y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de la serpiente. Suena fuerte, pero es muy importante. Si estamos estudiando al hombre, la naturaleza humana, estamos estudiando cómo Dios formó al hombre al principio, varias de las características que Dios puso en el hombre, capacidades que Dios le dio al hombre, sustancia que Dios tomó para formar al hombre. Estamos hablando de todo eso y de la voluntad humana, y por supuesto ahora necesitamos detenernos y hablar un poquito acerca de nuestro adversario, el diablo. Su nombre se da a conocer de 4 diferentes maneras, o su naturaleza o su carácter de 4 diferentes maneras. En Apocalipsis capítulo 12 se habla de Satanás, el diablo, la serpiente y el dragón. Pues por supuesto es el mismo personaje, ¿verdad? Operando en 4 diferentes funciones, capacidades, trucos, pero es necesariamente importante estudiarlo porque cuando en el jardín del Edén la serpiente inundó con este río de error y engaño y mentira el corazón de la mujer y después el corazón del hombre, lo que entró al interior del ser humano, lo que corrompió al ser humano fue la naturaleza de la serpiente a la que el hombre se expuso. Entonces, a partir de la caída, de allí hasta acá, nuestra naturaleza carnal, nuestro viejo hombre, nuestro cuerpo del pecado, nuestra mente carnal, todo eso que vemos claramente descrito en la Biblia tuvo su origen precisamente en la serpiente, en la naturaleza de la serpiente. Así es que no es ninguna exageración decir que cuando nosotros andamos en la carne, que cuando nos dejamos mover por nuestro orgullo, por nuestra insensatez, por nuestra rebelión, estamos caminando en los caminos de Satanás. No es ninguna exageración, al contrario, es la cruda verdad. Así es que por eso es tan importante entender la naturaleza del diablo, la voluntad del diablo, porque eso es lo que se albergó dentro de la voluntad humana. Es con eso que la voluntad humana fue llenada allá en el jardín del Edén, y Dios tuvo que despedir al hombre del huerto.
Así es que de esta manera vamos a poder entender la naturaleza humana después de la caída. Y los estudios que vendrán pues dependerán de la base que vamos a sentar el día de hoy. Muy bien. Así es que recordemos un par de cosas importantes. La semana pasada estuvimos en Santiago capítulo 1, verso 4. Así es que volvamos otra vez a este versículo, a esta porción. Santiago capítulo 1, verso 4. Esto es muy importante porque nos explica cuál fue la situación y la condición del hombre desde el principio. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí vemos dos atributos, dos calificativos, perfectos y cabales. La semana pasada explicamos que perfectos es la palabra hebrea shalom o shalam y cabales es la palabra hebrea tamim. Y hay una diferencia entre ser perfectos y cabales. Definíamos perfectos o shalom o shalam como ese estado en el que no hay nada estropeando nuestra armonía con Dios. Estar en paz con Dios, estar en amistad con Dios. Ahora, nosotros podemos estar en paz con Dios y en amistad con Dios, no importa el nivel espiritual que tengamos, no importa la experiencia que tengamos o no tengamos. En toda etapa del camino, en cualquier etapa del camino espiritual en el que nos encontremos, allí podemos estar haciendo nuestra tarea y buscando al Señor de tal manera que no hay nada estropeando nuestra armonía con Él. Por supuesto, hasta que el Señor saca a luz una nueva capa de nuestra naturaleza carnal y descubrimos que hay algo que necesita ser puesto bajo la sangre. Pero por eso Pablo dice, en aquello a lo que hemos llegado seamos perfectos. En cada etapa del camino podemos serlo, shalom, pero eso no significa que ya está completo el proceso. Por eso nuevamente, citando a Pablo en Filipenses capítulo 3, él mismo dice, por un lado dice, todos los que seamos perfectos esto mismo sintamos, pero por el otro lado dice, no que ya sea perfecto, ni que pretenda ya haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que en un lado de la balanza él ya es perfecto y en el otro no es. Aquí está refiriéndose a este concepto tamim, que es esa perfección o esa obra que hace la palabra de Dios cuando la dejamos operar en nuestro corazón para completarnos. Así es que perfectos y cabales, otra manera de decirlo sería en paz y completos. Podemos estar en paz sin estar completos. Job estaba en paz y sin embargo no estaba completo. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el capítulo 1 y 2, ese es el testimonio que Dios da de Job, pero es obvio que él todavía no era completo o cabal. Terminó siéndolo al final del capítulo 40. Así es que igualmente el primer hombre en el jardín del Edén, Dios lo hizo perfecto, pero no lo hizo completo o cabal. Para poder terminar el proceso, para poder completar la obra, Dios le dio al hombre una serie de mandatos que el hombre debía guardar en el corazón y poner por obra, cumplirlos. Eso iba a completar el proceso. Cuando Dios le dio estos mandatos al hombre, la mujer estaba dentro del hombre. Así es que en el momento en el que Dios manifestara visiblemente a la mujer, si el hombre hubiera practicado estos mandamientos, en la mujer ya hubiera habido un escudo. Ese escudo que es el fruto o el resultado de tener una experiencia de practicar la palabra de Dios. Ella hubiera estado segura, la serpiente no hubiera encontrado dónde meterse por ningún lado. Sin embargo, no fue así. Cuando la mujer estaba allí expuesta, la serpiente vino a probarla con preguntas y por las respuestas supo que pues allí no estaba ningún escudo guardando nada. La voluntad del hombre seguía siendo el cauce seco de un río esperando ser llenado con agua. Así fue como Dios diseñó la voluntad humana. Entonces Dios le dio la palabra de Dios al hombre
para que el hombre llenara con ella el cauce de este río que todavía estaba seco, o el centro de su voluntad, y que la voluntad humana fuera llena con la palabra de Dios y, dicho de otra manera, con la voluntad de Dios. Bueno, no sucedió. La serpiente se dio cuenta que eso todavía no había acontecido. Entonces vino la serpiente con su error, con su engaño. Vamos a ver un poquito más lo que es la voluntad de la serpiente, y es con esto que terminó llenándose este cauce seco del río que Dios diseñó adentro del hombre. En vez de llenarse el hombre con las aguas de la verdad, el hombre se llenó con estas aguas de error y engaño, y consecuentemente con la naturaleza o con la voluntad de la serpiente. Muy bien, así es que estudiemos ahora esta voluntad de la serpiente, y por supuesto vamos a tener que irnos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Vamos a leer allí a partir del verso 11. Estas son las citas clásicas que nos revelan mucho acerca de nuestro adversario, el diablo. Muy bien, Ezequiel 28, verso 11. Vamos a empezar leyendo desde allí. Ahora, a lo mejor debí haberme detenido y debí haber refrescado un principio tremendo acá. La voluntad de Dios tiene estos tres lados. Pongamos acá, voluntad de Dios. Y por supuesto es lo que vemos reflejado nosotros en el orden en el que Dios estableció las cosas en el tabernáculo mosaico. Lo primero que hizo Dios en el tabernáculo, pues cuando se trata del camino que Dios le abrió al hombre, lo primero que Dios puso allí fue el altar de bronce con la sangre redentora, ¿sí? Y luego Dios puso acá una fuente de bronce. Eso es el atrio. En el atrio Dios dio una revelación de este primer lado de su voluntad. Su voluntad es redención. Y así es como Dios comienza siempre las cosas. Así es como Dios quiere que nosotros caminemos. En primer lugar, el hombre necesita redención, pero en el jardín del Edén, antes que el hombre pecara, pues el hombre no necesitaba ser redimido de la paga del pecado. Pero redención también significa esperar a que un camino sea abierto. En nuestro caso es la sangre de Jesucristo la que nos abrió el camino, nos pavimentó el camino para poder empezar a caminar en la voluntad de Dios. Pero redención simplemente significa, además de rescatar, ¿verdad? Además de pagar un precio para recuperar, también redimir significa ser propicio, abrir el camino, dar la señal de arranque, decir por dónde, decir cómo, redimir. Hay un momento en el que Dios redime las cosas y es momento para marchar, momento para caminar. Dios abrió una nueva puerta. Redención es siempre el primer paso en la voluntad de Dios. Redención significa que nosotros esperamos a que sea Dios, número uno, el que dé el momento y el procedimiento correctos. Y luego en el tabernáculo mosaico, en el lugar santo, Dios puso el altar de oro del incienso, es el candelero de oro y la mesa con los 12 panes, que hablan de la revelación de su palabra. Una vez esperamos en Dios que sea Él quien abra la puerta, quien sea Él el que dé la orden para marchar. Como el pueblo de Israel allá en Egipto, fue Dios quien abrió la puerta. Naturalmente fue por medio de la sangre del Cordero de la Pascua que fue sacrificado esa noche. Pero fue Dios quien abrió la puerta, fue Dios quien dio la señal de salida. Eso es redención, esperar a que sea Dios el que abra la puerta, a que sea Dios el que dé la señal de salida.
Entonces viene la revelación. El segundo lado de la voluntad de Dios es revelación, en donde Dios nos va a dar toda la luz que necesitamos tener para ver con claridad el camino, la razón de las cosas, sus propósitos. Revelación. Revelación es el segundo lado de la voluntad de Dios. Y por supuesto, todo esto nos lleva a encontrar la satisfacción de poder estar bajo su soberanía, plenamente confiados, reposados y en paz, sabiendo que todo el tiempo Dios está dirigiendo nuestros pasos. La satisfacción de encontrar nuestro reposo en Dios, la satisfacción de encontrar una mayor cercanía con Dios después de haber caminado por sus caminos en su voluntad. Satisfacción. Y ahí estaba el arca, en donde estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. La única verdadera satisfacción está cuando encontramos una cercanía mayor con Dios. Cuando encontramos un nuevo nivel de entrega para con Dios, que nos trae un nuevo nivel de cercanía, y todo eso produce un nuevo nivel de confianza, un nuevo nivel de armonía con Dios, un nuevo nivel de gratitud. Así es que esa es la verdadera satisfacción. Ese es el resultado de caminar en la voluntad de Dios. Redención, revelación y satisfacción. Recordarán que Dios le dio al hombre órdenes allá en el jardín del Edén. Su voluntad de redención era: de todo árbol del huerto podrás comer, y del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. A ver, aquí está. Redención. En otras palabras, Dios le dijo dónde empezar su jornada, dónde empezar el camino. Dios le dio instrucciones: come y no comas. Esa es la voluntad de redención de Dios. Luego vino Dios y le dijo: ahora tienes que guardar el huerto. Esa es la revelación de Dios. Ahora tienes que guardar el huerto, tienes que cercarlo, ¿sí? Y la satisfacción de Dios: ahora tienes que labrar el huerto. En otras palabras, vas a cultivarlo y vas a poder disfrutar de todo lo que hay en ese huerto. Son 4 órdenes, pero una se resume en una sola: comer y no comer, ¿verdad? Y luego guardar, y luego labrar el huerto. Dios, en otras palabras, le dijo al hombre: ok, ahora yo te formé hasta aquí, en tus manos queda el completar el proceso, para ser perfeccionado, para ser completo. Aquí están las instrucciones. Número 1, tienes que practicar esto que yo te voy a indicar. Ahí Dios estaba marcando la salida, marcando el camino. En el proceso de comer y no comer, el hombre, por supuesto, el árbol de la vida es Jesucristo. Y la Biblia dice que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Así es que el hombre hubiera adquirido toda la sabiduría, entendimiento y conocimiento necesarios. Hubiera tenido toda la revelación de por qué era necesario comer y dejar de comer. Hubiera tenido todo el entendimiento, y entonces hubiera encontrado esa satisfacción de haber caminado por el camino de Dios y haber encontrado a Dios a un nivel todavía más maravilloso, más alto y más profundo. Esa era la voluntad de Dios. Esto hubiera completado al hombre. Ahora, vámonos pues ahora sí a Ezequiel capítulo 28, y vamos a ver cómo funciona la voluntad de la serpiente y qué fue aquello con lo que la serpiente inundó el interior del hombre. Les voy a leer entonces Ezequiel 28 a partir del verso 11. Dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Ahora, si nuestro tema fuera Lucifer, nos detendríamos a explicar estas 10 piedras, 9 piedras y el oro y los tamboriles y flautas, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Sigamos adelante. Tú, querubín grande, protector o cubridor, dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, aquí los traductores de la Biblia, King James, lo pusieron de esta manera. En medio de las piedras de fuego te paseabas de arriba abajo, de arriba abajo. En otras palabras, Lucifer fue puesto, este ángel, este querubín, fue puesto en el monte de Sión, número 1, para cubrir ese monte. Representémoslo de esta manera. Los querubines tienen 4 alas, así es que este querubín tenía 4 alas. Él fue puesto para cubrir el monte. Ahí está. Y además en este monte estaban estas piedras de fuego. Y él caminaba de arriba a abajo por en medio de las piedras de fuego. Este camino, ¿qué era? Sino la voluntad de Dios, o una representación de la voluntad de Dios, que es redención, revelación y satisfacción. Así es que él estaba haciendo su trabajo, cumpliendo la tarea allí, de acuerdo a la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios, encontrando en Dios su satisfacción, habiendo esperado a que Dios le asignara su tarea, le mostrara la metodología y con todo el entendimiento del caso, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Ahora Lucifer, todo lo que tenía era por don. Dios a él sí lo hizo completo, por don, no dejó espacio para ninguna elección personal en cuanto a completar su crecimiento. No. De hecho dice, tú echas el sello a la perfección. En otras palabras, ya no había manera de hacerlo más perfecto o más completo. Él era una criatura también, una criatura angelical. Pero de paso, y en un momento voy a probarles, porque la Biblia lo dice, como los ángeles también fueron diseñados como un santuario. Recordarán que estudiamos que el hombre fue diseñado como un santuario o para ser uno. Y Dios puso su nombre en el Quereb, en lo más profundo del ser del hombre. Dios puso allí, en este santuario, Dios puso allí su nombre. Bueno, lo mismo hizo Dios con los ángeles en el sentido de diseñarlos o crearlos como siendo un santuario. Esto significa también que en las profundidades de su ser, Dios también había puesto allí su nombre. ¿Sí? En el caso de los ángeles, Dios puso allí su nombre y Dios lo rodeó de, un material diferente, que es el que usó para hacer a los ángeles, al que usó para hacer a los hombres, por supuesto. Siguen siendo criaturas. Muy bien. Entonces, verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, de arriba abajo. Así es que él está caminando en los caminos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la tarea que se le mandó, caminando en medio de las piedras de fuego. Este monte aquí no se le da nombre, pero es el santo monte de Sión. Pues no el que queda en el área geográfica de Medio Oriente, no, sino está hablando del monte de Sión espiritual o celestial, el monte de Sión. A este lugar en un momento vamos a ver cómo se le llama también el monte del testimonio o el monte de la congregación en otras traducciones. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad o perversión. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Contrataciones son viajes comerciales, llevando y trayendo, comprando y vendiendo. De alguna manera, en una de estas idas y venidas, recuerden que la maldad, esto es un misterio tremendo, pero lo sabemos porque la Biblia lo menciona.
Dios formó la luz y creó las tinieblas. Dios hizo la paz y crea la adversidad, dice, o la maldad. Y esto es algo que Dios creó desde el principio para probar con ella a toda su creación. Es imposible que nuestra elección por Jesucristo tenga valor si no hay ninguna otra alternativa. Pero cuando hay otra alternativa, nuestras elecciones por Cristo son valiosas, porque eso significa que le dimos la espalda a todo lo demás. Así es que la maldad ya existía y Él se dejó corromper por esta. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Interesantemente, en la Biblia King James dice, ellos te llenaron de iniquidad y pecaste. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este lugar lo perdió para siempre este ángel que se llama Lucifer. En un momento vamos a regresar a este cuadro, pero en el verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Sí? Allí tienen. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora, esta parte no ha sucedido. Esta parte está por suceder cuando Satanás y todo el resto de la creación pecadora no redimida sean lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Es allí donde el Señor va a redimir su nombre, que fue tomado cautivo en las profundidades incluso de este ángel. Ese es el fuego que sale de dentro cuando Dios redima su nombre de allí y solo quede una criatura. El verso 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Muy bien, aquí tenemos una pieza importantísima de información, pero aquí todavía no vemos en qué o cómo se corrompió la voluntad de Satanás. De haber sido un querubín hermoso, precioso, perfecto, se convirtió en una serpiente, en un diablo, en un Satanás. Terrible. Así es que obviamente algo pasó en su voluntad, porque él empezó a buscar satisfacción de manera corrupta, prohibida, en donde no hay satisfacción. No importa en qué clase de trono tratemos de sentarnos, si Dios no está allí, si Dios no lo está moviendo, si no es Dios el que nos está poniendo en esa posición, nunca vamos a encontrar allí satisfacción. La satisfacción no está ni en objetos, ni en posesiones, ni en posición, ni en nada de eso, ni en placeres. La satisfacción no está allí. La única manera como nuestro ser interior puede estar satisfecho, nuestro espíritu y nuestra alma, es habiendo obedecido a Dios y cosechando el fruto de la obediencia, que es esta cercanía más estrecha con Dios y el agrado de Dios, ¿sí? Y un conocimiento más profundo de Dios. Esa es la única verdadera satisfacción que existe. Así es que algo pasó con la voluntad de Lucifer, porque empezó a buscar ser satisfecho de una manera ilegítima. Empezó a buscar y empezó a llevar y a traer. ¿Qué empezó a llevar y a traer? Conceptos, ideas, ¿sí? Ideas que obtuvo de estos sus viajes de ida y venida aquí abajo en las profundidades. Ideas erróneas, corruptas, que obtuvo ahí abajo. Y es más, contrataciones significa viajes comerciales. Él tiene que haber empezado a venderle estas ideas a los demás ángeles. Vamos a ver en la cita que prueba que él corrompió por lo menos a la tercera parte de los ángeles. Y debe haber corrompido también, o debe haberle vendido estas ideas a estas piedras de fuego. Hemos explicado en el pasado la palabra piedra en hebreo, eben. La palabra, vamos a ver, la palabra piedra, eben, significa
Edificar significa piedras, por supuesto, pero significa también tener hijos. En Ezequiel 28, verso 14, dice al final: en medio de las piedras de fuego te paseabas de arriba abajo. Eben, así se pronuncia. La raíz de esa palabra es esta: Ben. Ben significa obtener hijos, criar hijos. Y hemos estudiado cómo estas piedras de fuego realmente eran el semillero de todo lo que vino a ser la humanidad, el espíritu y el alma de los hombres. Esas semillas que un día son implantadas cuando en lo natural el amor de un padre y una madre se unen y producen una semilla física. En ese momento viene esta semilla espiritual a implantarse dentro de esa semilla física, y Dios provee del espíritu y del alma de los hombres. Esa semilla espiritual es lo que estaba acá, ¿sí? Esas son estas piedras de fuego sobre las que cubría Lucifer, y en medio de las cuales se paseaba Lucifer de un lado al otro. Así es que él debe haber también probado con esto a estas piedritas de fuego, espíritus y almas de la gente que un día vendría a esta existencia. Así es que si nos vamos a Juan capítulo 8, verso 44, descubrimos algo más. Juan 8, verso 44. Aquí tenemos una pieza vital de información también. Leemos Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, aquí tenemos dos cosas que van de la mano. Homicida desde el principio. En otras palabras, él mató algo desde el principio, y lo que mató fue la verdad. La verdad que Dios le sirvió, la verdad en la que él caminó, él la mató. La mató. Dijo, aquí no hay nada, aquí vamos a tener que establecer un nuevo sistema de normas, porque la verdad no existe. Los absolutos no existen. ¿De dónde creen que el hombre moderno está sacando la idea de que los absolutos no existen? O de que la verdad es relativa a la persona. En otras palabras, mi verdad es una y tu verdad es otra. Pues tomémonos de la mano, los dos estamos bien y cada quien que viva su propia verdad. Esa no es la definición de verdad. Verdad es algo absoluto. Pero Satanás mató la verdad en su corazón. Por eso él es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, él engendró esta ausencia de verdad después que la mató en su corazón. Y eso fue lo que buscó venderle a todas estas piedras de fuego que estaban acá, y eso es lo que buscó venderle a todos estos ángeles que también se corrompieron y se fueron detrás de la rebelión de Lucifer. Pero allí tienen su origen todas estas teorías absurdas que el hombre ha abrazado y con las que el hombre corre. Esto, bueno, realmente desde el jardín del Edén hasta acá. Lo primero que hace el hombre es pretender que la verdad no es absoluta, pretender que la verdad no existe. Es lo primero que hizo Lucifer. Por eso es tan importante entender estas cosas, porque puesto que estamos estudiando al hombre, su naturaleza, tenemos que entender de dónde vino o qué generó esta corrupción que hay en la mente y en el corazón del ser humano. Muy bien, aquí lo tienen. Así es que él es homicida desde el principio y en él no hay verdad. Él es el padre de mentira. Él mató, no está refiriéndose aquí a que mató a Jesús en la cruz hace 2000 años. Jesús ya le está llamando padre de mentira antes de que Jesús fuera crucificado. Él mató la verdad allá atrás, en la eternidad, allá atrás, muy al principio. Mató la verdad en su corazón. Entonces, inmediatamente sacó la verdad de Dios de su voluntad y generó su propia
verdad engañosa, entre comillas, ¿verdad? Generó su propio engaño, generó su propio sistema de leyes, generó sus propios estándares morales, generó sus propios patrones, generó todo este error, todo este engaño, todo con el fin de sacar al hombre del camino y hacer que el hombre dedique el resto de su vida para buscar una satisfacción que no existe afuera de la voluntad de Dios, metiéndose en cada vez mayores problemas y ensuciándose moralmente hablando cada vez más en el proceso y en el camino. Bueno, entonces regresemos aquí a nuestro tema. Vámonos ahora a Isaías capítulo 14. Y tenemos otra pieza vital de información en cuanto a nuestro adversario. Isaías 14, verso 12. Isaías 14 a partir del verso 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón. Ahora miren, esto es lo que generó. Recuerden, Él es homicida desde el principio y en Él no hay verdad. Él es el padre de mentira. Él es mentiroso desde el principio. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que dijo. Ahora terminemos de leer y comentamos. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Así como en Ezequiel, la última porción de Ezequiel 28, igualmente la última porción de acá de Isaías 14, es algo que no ha sucedido, pero va a suceder pronto cuando Satanás sea juzgado y sea despojado de toda esta gloria que se robó y que corrompió y que pervirtió y que torció. Pero miren, tú que decías en tu corazón, dice: subiré al cielo. Entonces, veamos acá, regresemos y hagamos otro cuadro acá. Pusimos voluntad de Dios de un lado, pongamos la voluntad de Satanás del otro. Pongamos Satanás aquí. Miren cómo trabaja Satanás. Satanás corrompe la voluntad de Dios, la tuerce, la corrompe. Y lo primero que hace es establecer su propia revelación. Acuérdense que vamos de abajo para arriba. Revelación. Esos son los caminos de Satanás. Este es el principio del camino de Satanás. Es no esperar a que sea Dios quien dé la señal de salida, quien marque el tiempo, el método, quien redima. No es esperar a que Dios redima. Es primero tener una revelación, una idea, tal y como fue él con el jardín del Edén, ¿verdad? La mujer le dijo: Dios dijo que si comíamos de ese árbol moriríamos. Y lo primero que le dijo la serpiente fue: no morirás. Ahora, aquí es la revelación de Dios versus la revelación de la serpiente. ¿A quién le vamos a poner atención? Lamentablemente la mujer le puso atención a la serpiente, porque la serpiente endulzó sus oídos, ofreciéndole una satisfacción en la que ella no había pensado afuera de la voluntad de Dios. Y esto es: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero no esperemos a que sea Dios el que muestre el camino. No esperemos a hacerlo a la manera de Dios. La manera de Dios era comer del árbol de la vida primero y luego, después de comer del árbol de la vida, el hombre hubiera podido comer del conocimiento. Hay un orden para todo. Lo que lo mató fue comer del conocimiento sin la sabiduría del árbol de vida y hacerlo fuera de tiempo y fuera del camino. El hecho es que vino con la
a ofrecerle una satisfacción tremenda. Tú vas a ser como Dios, tú vas a ser un rival de Dios, ¿sí? Pero pongamos acá satisfacción. Pero le dijo, no esperemos a que sea Dios el que lo haga, porque obviamente esto es algo que Dios no quiere darte, le dijo la serpiente a la mujer. Entonces, tú hazme caso. Aquí está la revelación de cómo vamos a hacer que esto suceda, y como Dios no va a redimirte para que esto suceda, porque pues no estás caminando por sus caminos, entonces tú redímete a ti misma. Redención. Una vez uno establece que hay satisfacción afuera de la voluntad de Dios, cosa entre paréntesis que no existe, entonces esa es la revelación, y la satisfacción van de la mano. La revelación de que hay un lugar para mí aguardando a que yo llegue y promete todo el placer y el deleite del mundo. Pero como Dios no va a redimirnos para que eso acontezca, nosotros tenemos que redimirnos a nosotros mismos. Entonces, básicamente la revelación aquí que tuvo Satanás fue: sobre las alturas de las nubes subiré. Y en la Biblia King James es muy gráfica la manera como lo tradujeron. Dice, yo subiré. La revelación es, yo puedo estar en las alturas de las nubes. Yo puedo estar donde está el trono, ¿sí? Sobre las nubes, sobre las alturas de las nubes. Entonces, sobre las alturas de las nubes, yo subiré. Luego, su orgullo de redención es, bueno, ok, yo voy a subir, pero ¿cómo le hago? Entonces dijo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él dijo, bueno, ok, redención, yo subiré. Este de abajo es el del versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré, ¿sí? Satisfacción es seré semejante al Altísimo. Al Altísimo. Entonces, ¿cómo voy a redimir la situación? Bueno, ahorita vamos a decirles cuál es el plan. Redención aquí. Pongámoslo en un cuadrito. Yo subiré. Yo levantaré mi trono. Y yo me sentaré. Muy bien, ese es básicamente, yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré. Ya que Dios no me va a ascender, Dios no va a levantarme un trono, Dios no me va a sentar allí, entonces yo lo voy a hacer. Ven, el orgullo de redención es, yo lo voy a hacer, porque tuve una revelación. Voy a subir sobre las alturas de las nubes, porque voy a ser semejante al Altísimo. Esa es la satisfacción. Este es el premio que me espera cuando termine yo todo el proceso. Pero como Dios no va a hacer que suceda, yo voy a hacer que suceda. Entonces, de abajo para arriba, por supuesto, revelación, redención y satisfacción. Esa es la voluntad de la serpiente, muy diferente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es primero redención, luego revelación y por último una satisfacción legítima. La voluntad de Satanás es primero revelación, luego redención y luego una satisfacción ilegítima, temporal, ilusoria, imaginaria. Así es que espero que veamos lo que estamos tratando de ilustrar acá. Así fue como Satanás corrompió su voluntad. Sacó de dentro la verdad, mató la verdad en su corazón y dijo, yo ya no voy a andar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo único que hace es convertirme en un siervo
del Señor Jesucristo. Son temas muy, muy grandes, pero pues como les dije, nuestro tema no es un estudio completo de Lucifer en este momento. Pero básicamente él dijo, ¿por qué no? Para variar me siento yo en el trono. Entonces, al matar la verdad, él estableció su propia revelación y dijo, yo subiré sobre las alturas de los cielos. ¿Sí? Su satisfacción es seré semejante al Altísimo. Y su orgullo de redención le dijo, bueno, ahora ¿cómo le vas a hacer? Porque Dios no te lo va a dar. Entonces él dijo, muy bien, no necesito a Dios. Yo subiré, yo levantaré mi trono y yo me sentaré. ¿Lo ven? Así es que de esta manera opera la voluntad de la serpiente. Esta ya es una voluntad corrupta. ¿Qué estaba tratando de obtener la serpiente? Por supuesto, de manera ilegítima, algo que no le correspondía. Y el problema con Lucifer era el Señor Jesucristo. Obviamente Lucifer quiso usurpar algo que le pertenece al Señor Jesucristo. En Isaías 14, en el verso 13, a este mismo monte que se menciona en Ezequiel 28, le llaman el monte del testimonio. El monte del testimonio. Hay dos cosas con relación a esto, porque aquí dice el monte del testimonio, y dice que estaba ubicado a los lados del norte. Monte del testimonio, a los lados del norte. Bueno, en su ocasión hemos mencionado algunas de estas cosas. La palabra lados significa lomos generativos o las partes generativas. Y la palabra norte significa cubrir, proteger, mantener oculto, mantener en reserva. En otras palabras, un lugar privado. Los lados del norte, en hebreo, otra manera de decir es el lugar privado, el lugar generativo de Dios. ¿Qué es el lugar generativo de una persona? Sino el lugar en donde están las semillas que el hombre, en este caso, engendra y planta, ¿verdad? Cuando llega el momento, y por amor, en un vientre que está esperándolo con un terreno fértil, ¿verdad? Donde va a llegar la semilla y se va a producir vida. Así es que el monte del testimonio es este lugar en donde estaban todas estas semillas. Luego dígame si no, pues es las partes generativas de Dios, el lugar donde están todas estas semillas que en su momento se convertirían en todos nosotros, las partes generativas. Estamos hablando de cosas espirituales, no de cosas físicas, naturales, así es que no nos desubiquemos. Amén. Y por el otro lado, los lados del norte, pues un lugar bien guardado, bien resguardado, cubierto, protegido, por supuesto. E interesantemente, quien tenía el ministerio de cubrir y proteger este lado era Lucifer. Así es que Lucifer sabía que allí estaba el poder creativo de Dios, el poder procreativo de Dios, y allí estaba en potencia toda la humanidad. Ahora, en el monte del testimonio, la palabra testimonio es una palabra tremendamente importante también. La palabra testimonio, voy a escribírselas acá. Moed es la palabra hebrea. Moed. La palabra testimonio es la mismísima palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento en relación al tabernáculo. ¿Se acuerdan que se llamaba el tabernáculo del testimonio? También cuando celebraban fiestas solemnes, la expresión fiesta solemne, también en varias ocasiones utiliza esta palabra, moed. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué eran las fiestas solemnes? ¿Qué es este monte del testimonio del que estamos hablando, espiritual, que está allá arriba en los cielos? Sigamos definiendo la palabra moed o testimonio. Este es testimonio.
La palabra moed o testimonio significa una cita, un tiempo o estación fijados, una asamblea, una congregación, un lugar de reunión, una señal establecida por anticipado. Todo eso significa moed. La raíz de esta palabra es yaad. Y yaad significa fijar por medio de una cita, reunirse en el tiempo establecido, comprometerse para el matrimonio, establecer el tiempo. Ese es el monte del testimonio. Para que nos ubiquemos, el tabernáculo se llamaba el tabernáculo del testimonio. Y a donde estaba el tabernáculo, bueno, ya cuando entraron a Canaán y se asentaron en Jerusalén, pues edificaron un templo, ¿sí? Allí tenían que subir 3 veces al año a celebrar la fiesta de la Pascua, panes sin levadura y primicias, a celebrar la fiesta de Pentecostés y a celebrar la fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos. 3 veces al año subían a recordar a Dios y a darle gracias a Dios, y se congregaban todas las tribus de Israel. Y ya cuando el templo estuvo en Jerusalén, por supuesto, pues subían a los montes de Jerusalén, ¿verdad? Y todos con un mismo propósito, con una misma intención, la de regocijarse en la presencia de Dios, la de traerle al Señor sus dádivas, sus ofrendas, su alabanza, la de congregarse. Entonces era el lugar a donde en un tiempo establecido o 3 tiempos establecidos del año, el pueblo de Israel tenía que subir y allí se congregaban y allí adoraban al Señor. Era el centro de las actividades de toda la nación, este templo. Por eso el templo era tan importante en ese entonces. Ahora, veamos cómo podemos entender este monte del testimonio a la vista de eso. Porque así se llama, moed, igual que el tabernáculo de testimonio. En otras palabras, un lugar al que en el tiempo fijado vamos a volver todos con un solo objetivo en mente. Y esto es adorar al Señor y darle gracias y darle gratitud y derramar nuestra gratitud delante de Dios y reconocerlo como Dios. Un lugar al que en un momento determinado por Dios, todos vamos a volver y vamos a reunirnos todos juntos en Dios, con Dios. Significa fijar una cita, significa establecer un momento para el matrimonio. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? En otras palabras, el monte del testimonio es el lugar a donde toda la gente, por supuesto, téngame paciencia, vamos a hacer todo ese estudio. Esa es la razón por la que estamos estudiando todo esto. Pero ese es el lugar a donde todos los creyentes que hayan crecido, que hayan sido hechos perfectos y cabales, van a converger en un momento establecido por Dios. Amén. A donde van a converger. Y el Señor Jesucristo, en su momento, cuando haya suprimido todos los principados y potestades y gobiernos y todo lo demás, y cuando haya arrancado de toda la creación la confesión de que Él es el Señor para gloria de Dios el Padre, Él es, pero a los ojos de toda la creación, Él va a ser el centro de todo el universo, el centro de todo, y es a Él a quien vamos a converger todos. Por supuesto, la esposa de Cristo va a encabezar la lista, ¿verdad? Amén. Entonces, es el lugar alrededor del cual va a girar todo. Ya gira todo, pero la gente no lo sabe porque todavía tienen esta corrupción que heredaron del primer Adán y que le deben a Lucifer. Pero este lugar al que vamos a converger todos en las edades que vienen, en el futuro. Entonces, ¿por qué estaba codiciando este lugar Lucifer? En primer lugar, estaba codiciando el poder creativo, el poder procreativo de Dios. Él quería ser el dueño de todas estas semillas de fuego, o del espíritu y el alma de todos los seres humanos.
No lo logró de esa manera, pero entonces vino y engañó a la primera pareja, y sembrando él una mala semilla en el corazón de los hombres, él se ha convertido en el dueño de todos los seres humanos. Amén. Por eso la palabra redención significa rescatar para hacer volver a su dueño original aquello que se había perdido. Cuando Jesús nos redime, Él lo hace porque pagó el precio en la cruz del Calvario. Cuando ponemos nuestra fe en Él, Él viene y nos libra de la potestad de aquel que estaba pretendiendo ser nuestro dueño y nos estaba manejando, ¿sí? Y nos hace pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz y pasar bajo la soberanía, bajo la potestad de Dios nuevamente. Él nos regresa a nuestro dueño original. Amén. Perdón. Esa es la redención que obtenemos nosotros hoy en Jesucristo. Pero el hecho es que, ¿qué quería Lucifer? Él quería ser el dueño de todas estas piedras, el dueño del poder procreativo de Dios. Él vive frustrado porque no importa lo que haga, él sigue siendo una criatura, y las criaturas tienen su tiempo y su espacio delimitados por Dios y están sujetos a lo que Dios permita o deje de permitir, o elija no permitir. Amén. Así es que el hecho es que Lucifer quería ser el gobernador del poder creativo de Dios, ¿sí? Y por más cosas, poder engañoso que él le dé a sus siervos, él jamás va a poder tener el poder creativo de Dios. Eso le pertenece al Señor Jesucristo. Y un día Jesucristo va a obtener esposa. Así es que eso va a ser de Jesucristo y su esposa. Amén. Pero Lucifer está pretendiendo hacer que la gente sean los forjadores de su destino y los creadores de su futuro y ese tipo de cosas. Todo eso es un error, es un engaño. Todo eso es esta satisfacción ilusoria, falsa, errónea que está buscando implantar Lucifer en el corazón y la voluntad de la gente. Bueno, la semilla ya está adentro, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir es, vean cómo se corrompió la voluntad de la serpiente. Sí, la serpiente también, Satanás también quería ser el dueño del monte del testimonio y sentarse allí en el trono, porque él tiene que haber sabido que se llama el monte del testimonio o de la congregación, el lugar al que van a regresar estas piedritas, por supuesto, gente perfeccionada a adorar al Señor. Así es que obviamente Satanás lo que estaba pretendiendo es ser él el centro del universo, ¿verdad? Eso tampoco sucedió y tampoco va a suceder por más que lo intente. Amén. Eso es lo que él estaba buscando hacer. Por supuesto, Dios no lo permitió, pero él con todo lo que robó de Dios y toda esta sabiduría corrupta y todas sus capacidades corrompidas y utilizadas para mal, la serpiente viene con el hombre, sembró todo esto en el hombre, y entonces eso explica por qué la conducta del hombre y por qué el hombre puede ser capaz de cosas tan insondables, no solo para lo bueno, sino para lo malo también. Amén. Pero vino la serpiente al jardín del Edén precisamente con esta voluntad corrompida y le dijo a la mujer, le dijo, oye, no vas a morir. Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces él plantó una revelación equivocada o mentirosa o engañosa en el corazón de la serpiente, de la mujer. Y luego entonces le dijo, mira, ¿por qué no tomas tú y comes del árbol? Porque pues Dios no te va a dar a comer del árbol. Así es que hazlo tú, redímete a ti misma. Y entonces vino la mujer y comió del árbol. Y como es costumbre de la serpiente, esa satisfacción de seré como Dios, esa satisfacción que no se encuentra afuera de la voluntad de Dios jamás, pero la serpiente engañó a la mujer y le dijo, afuera de la voluntad de Dios la vas a encontrar,
Cuando la mujer comió del árbol, en vez de encontrar esta tremenda satisfacción que le prometió la serpiente, solo encontró miseria. Solo se vio ella enajenada de Dios, alejada de Dios. De repente la luz dejó de ser y ella se vio llena de tinieblas, llena de oscuridad, llena de confusión. De repente todo lo que se supone que tenía que suceder no sucedió, sino todo lo contrario. Porque afuera de la voluntad de Dios no existe la verdadera satisfacción. ¿Sí? Nuevamente, no es algo que poseamos o una posición que adquiramos o cosas así. De ninguna manera. La verdadera satisfacción solo puede venir de Dios, porque en primer lugar de Dios salimos. Así es que a Dios vamos. Afuera de Dios no existe verdadera satisfacción. Bueno, vale la pena insertar aquí algo tremendo. Y es que la palabra Yadá aparece en el Nuevo Testamento. Acuérdense que es la raíz de la palabra testimonio. En el monte del testimonio me sentaré, ¿verdad? La palabra Yadá aparece en el Nuevo Testamento en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Y esto es algo que, si no lo mencionamos, quedaría incompleto nuestro conocimiento de qué pasó allá atrás en la eternidad, ¿verdad? Con el hombre. Pero en Romanos capítulo 8, verso 28, verso 29. Bueno, leamos desde el 28. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Saben dónde está la palabra Yahad ahí en estos textos? Es la palabra predestinó. En otras palabras, y recuerden, Yahad significaba establecer una cita previa, establecer una cita anticipadamente. Significa darse en matrimonio en un tiempo preciso, en un tiempo determinado, establecer una cita. Así es que, y así se llama el monte del testimonio, es el monte de aquellos que tienen una cita preestablecida con Dios y en el tiempo determinado van a volver a Dios como personas perfectas y completas, porque caminaron en los caminos de Dios. Jesucristo los redimió, les dio su revelación y encontraron su satisfacción en Dios. Pero esta gente, estas piedras de fuego, obviamente fueron probadas también cuando Lucifer se rebeló. Obviamente algunas de estas Él les negoció también su rebelión. Y en Romanos dice: a los que antes conoció, a estos predestinó. Y hay personas que deben, semillas acá, que deben haber dejado bien firme y establecida su elección por Jesucristo desde allá atrás. Por eso la Biblia dice cosas muy interesantes, como en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. En 2 de Timoteo, capítulo 1, a partir del verso 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, uno no puede hablar en estos términos de toda la humanidad, porque hay gente a la que esto no aplica, obviamente. Así es que tiene que estar conectado con cosas que ocurrieron acá
atrás. Mire lo que dice Efesios, por ejemplo. Lea todo el capítulo 1 de Efesios, pero mire, suficiente con los primeros versículos del capítulo 1 de Efesios a partir del versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué les parece? Así es que esta palabra predestinar es esta misma palabra para el monte del testimonio, que es donde estaban estas piedras de fuego, y es este lugar que cubría o protegía a Lucifer antes de corromperse y de convertirse en un Satanás. Así es que eso explica el odio que le tiene el diablo a los hombres, porque es un odio que le tiene a Dios y al Señor Jesucristo y al plan maestro de Dios. Y eso explica cómo es que Él corrompió su voluntad, la pervirtió, la hizo girar, ¿sí? Y entonces el diablo viene con esta voluntad en donde no hay verdad, solo hay engaño, solo hay error, ¿sí? Y viene a presentarle una satisfacción ilusoria a los hombres. Por supuesto estaba fuera de la voluntad de Dios, pero bueno, obviamente significa que Dios no te la va a dar o no te la quiere dar, así es que tú procúrala por tus propios medios. Entonces allí es donde el hombre tiene una revelación, el hombre camina en base a esa verdad, entre comillas, equivocada, falsa. El hombre busca redimirse a sí mismo y abrirse paso a la fuerza para obtenerla, y cuando llega se supone que va a encontrar grande satisfacción, y para su desilusión, fuera de Dios y del Señor Jesucristo no existe verdadera satisfacción. Entonces es así como la serpiente engañó a la mujer, y es esto lo que inundó el interior del hombre, Adán y Eva, allá en el jardín del Edén desde el principio. Y desde el principio entonces la voluntad humana está llena de esto, y la voluntad humana es contraria a la voluntad divina, hasta que Cristo viene a nuestras vidas, nos perdona y nos limpia con su sangre y viene a hacer su morada dentro de nosotros. Entonces las cosas comienzan a cambiar. Amén. Bueno, vamos a poner punto y coma por razones del tiempo y seguimos Dios mediante más adelante y en su oportunidad. Espero que hayan aprendido algo. Si es primera vez que escuchan estas lecciones, escúchenlas varias veces hasta tener la visión del cuadro grande acá. Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor, qué maravillosa es su palabra, qué maravilloso es que Dios nos permita comprender estas cosas tan grandes, tan altas, tan profundas. Pero bueno, quedémonos con una moraleja. Afuera de la voluntad de Dios no existe verdadera satisfacción. Y si estamos persiguiendo algo que sabemos que no le pertenece al Señor, no es parte de sus caminos, Dios no nos lo va a dar, dejemos de perseguirlo, nos vamos a meter en problemas. Amén. Bueno, oremos. Dios los bendiga a todos y démosle gracias a Dios. Padre, una vez más te damos gracias por el tremendo, maravilloso privilegio que nos das de abrir las Escrituras, estudiarlas y entenderlas en el grado en el que nos has permitido entenderlas. Gracias por ayudarnos a saber el origen de las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Gracias por ayudarnos a entender de una manera más completa la naturaleza humana, Señor. Gracias. Padre Santo, perdónanos a nosotros, porque cuántas veces anteponemos nuestra voluntad a la tuya y nos metemos en problemas. Perdónanos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a esperar en ti, a que seas tú quien redima, quien abra el camino, quien abra la puerta, a que seas tú quien nos des la revelación. Y por supuesto, esta siempre coincidirá con lo que está escrito en tu palabra. Y de esa manera vamos a tener la satisfacción de estar unidos todavía más y mejor a ti, Señor. Líbranos de nuestra propia voluntad, Padre.
Convierte nuestra propia voluntad, Señor, confórmala a la tuya. Te lo pedimos. Gracias por el día de hoy, por tu palabra, por este estudio, por tu amor, Señor. Por el amor con el que nos amas, habiéndonos dado a Jesucristo para rescatarnos, para redimirnos. Te damos gracias, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, los amamos y hasta la próxima.